Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo y hoy no está Richie y este es Profético. No está Richie, pero nos acompaña el pastor de Iglesia Restauración Palenque y profeta, el profeta Víctor Arias. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, amigo, muy bien, gracias al Señor. Pues aquí contentos por estar sirviendo también. Ya. Para nosotros es muy importante, antes de seguir adelante, decir que Richie también está ministrando en otra ciudad, precisamente en Palenque, así que nada más intercambiaron el lugar y hoy tenemos el privilegio de tener a Víctor, pero también tenemos a otros amigos y hermanos en la fe, que también ha habido un despertar en el don profético de todas las edades. Ahí está Yona, saluda Yona a la cámara, también está Ana y también está Ángel. Gracias por estar aquí, amigos. También hay algunos otros más que no pudieron estar, pero estamos con ellos. En nuestro corazón están ellos. Pues bueno, vamos a comenzar, Víctor. ¿Qué te parece? Fíjate que últimamente yo sé que del ámbito profético no ha cesado en la iglesia sino que ha seguido avanzando, pero en este tiempo, por lo menos en nuestra ciudad, en México, estamos viendo un despertar de eso, ¿no? Estamos viviendo un despertar. ¿Cómo fue para ti el descubrir eso? Yo creo que es algo que todos nos preguntamos, porque déjenme decirles que Víctor es un profeta, hemos visto, la primera vez que vino, yo ya lo conté en un podcast, me fui para atrás, yo nunca había visto algo como eso, y me impactó de tal manera que pues el Señor lo usó para transformar mi vida, y yo creo que el Señor a partir de ese punto me llamó a esto, a estar caminando en ese. ¿Cómo ha sido para ti esto, Víctor? Pues bueno, del tiempo en que cuentas, creo que para este tiempo ya maduramos un poquito, Yeah. porque se va aprendiendo en el camino. Creo que también cometemos algunos errores y es válido hasta cierto punto, no errores, pero creo que más o menos a los 9, 10 años de edad comencé a tener pues ciertas experiencias que ya después conocí que era esto de lo profético, Wow. pero pues no fueron buenas experiencias en su momento porque también se te abre un preámbulo hacia experiencias a lo mejor no tan buenas, ¿no? A veces el enemigo obviamente quiere robar lo que Dios está poniendo en alguien y quiere confundirlo. Entonces obviamente mete sus ámbitos, mete sus asuntos y comencé a conocer de parte de Dios este ministerio profético, aunque después fuimos adentrándonos en esto, pero no fue bueno en su momento, aunque fue muy hermoso después poder caminar en ello. Wow. Así que, pues, así fue. ¿Y cómo te diste cuenta de que fluías en eso? ¿Hubo alguna experiencia particular que te marcara, que dijeras, wow, esto no es normal? Sí. Por lo menos por decir una ocasión, no de las buenas, pero recuerdo que acababa yo de salir creo que de un 30 días de ayuno y estuvimos ayunando, orando por 30 días con otro amigo de Centroamérica y después que salimos del ayuno, un sobrinito me dice mi mamá, ¿sabes qué? Hasta ahorita nos estamos dando cuenta que el niño tiene pie plano y tiene un problemito en su pierna, así que pues ora por él. Y yo no lo pensé mucho, simplemente puse mis manos, comencé a orar por él y en el momento el arco se empezó a hacer, en el momento la pierna se comenzó a restablecer. Y luego de eso pasaron como 2 o 3 días y el niño no podía dormir, toda la noche estuvo llorando y lo cargué en mis brazos y como la casa de su mamá estaba cerquita, a 2, 3 casas, salgo, abro el portón, lo cargo yo a él y de repente, como voy a decir esto algo raro, ¿no? Pero una fuerza como extraña comenzó a querérmelo quitar de los brazos. Yo lo llevaba cargado y caminando hacia la casa, algo quería como quitármelo. Y como no se podía, vino un perro y quería morderme al niño. Quería morderme al niño. Entonces comencé a orar y yo pude ver como una estela de humo, que se disipó algo, ¿no? Desde ahí comencé a ver que Dios me llamaba para ver cosas o para meterme y adentrarme en cosas que no eran tan comunes. Yeah. Entonces, no es de las buenas, pero Han sido esas que te marcan, ¿no? sí, sí, sí. Fíjate que como una vez comentábamos igual en el podcast que como Daniel compartió su práctica con alguno de sus amigos, con sus amigos pues que estaban pues en Babilonia, ¿no? Entonces, para ti es importante ese amigo que con el que ayunaron, o sea, estaban compenetrados de alguna manera, se conocían de mucho tiempo, los dos conocían al Señor previamente.
De hecho, creo que esto tiene mucho que ver con el espíritu del mentor. Ajá, este amigo, de alguna forma, fue el que me indujo en este ámbito de lo profético, y luego hice y pude conocer la separación de lo que es el llamado, el ministerio, el don, la profecía, todo esto, ¿no? La verdad que su vida fue de gran ayuda, no solo como un amigo, sino como un mentor inicial de lo profético. Después tienes que saber que obviamente que el mentor original de esto es el Espíritu Santo. Wow. Pero en realidad sin duda los amigos ayudan mucho como mentores eventuales en la vida de uno. Yeah. ¿Y hay alguna escuela, hay alguna forma en la que una persona que a lo mejor se está dando cuenta que tiene este ministerio, que tiene el don profético, cómo podría desarrollarlo en lo natural? Ya actualmente hay varias. En el tiempo en el que comencé no había tantas, pero sí me tocó ir a escuela profética, se llamaba escuela profética, y fue en Honduras. Ajá, viajábamos todos los años para estar en la escuela profética. Era intensiva, eran 3 días, pero intensivos. O sea, eran 4 o 5 horas sin parar, ¿no? De enseñanza. Y era escribir y escribir y escribir. Así que sí hay escuelas proféticas, solo que obviamente, ya sabes, ¿no? Como todo tiene algo bueno y algo falso, pues hay que tener cuidado en donde uno puede estudiar esto, ¿no? ¿Y una persona se puede desarrollar sin tener una escuela, obviamente? Sí podría, pero aún aunque tenemos la palabra, estar aislado de la iluminación de otros mentores que ya lo han caminado no es lo más correcto, ¿no? Lo mejor siempre es que también otras personas que les ha caído una iluminación de la palabra acerca de esto también enriquezcan lo que queremos conocer. Ya, totalmente. Yo creo que está padre porque son como plataformas que nos permite no solamente pues seguir el mismo camino que ellos y ya recorrieron, sino que ellos como plataforma nos permiten ir todavía más allá. Yo creo que eso hace pues lo que dice la palabra, ¿no? Vamos de gloria en gloria, y que como cuerpo en Cristo, en el Señor, pues nos edificamos los unos a los otros. Y yo creo que el ministerio profético se desarrolla pues obviamente en esas plataformas. ¿Qué puede hacer una persona cuando esa plataforma no hay en su iglesia? Lo digo porque algunas personas que nos escuchan nos han manifestado que en sus iglesias o en la iglesia a la que ellos están asistiendo no hay como tal ese ministerio, pero ellos sienten una inclinación total hacia eso, y nos han contado que a lo mejor han tenido sueños, han tenido una inclinación hacia eso y no saben cómo desarrollarlo. ¿Cuál sería el primer paso que ellos podrían dar? Bueno, hay dos maneras, aunque la segunda no es la más viable, pero sí cuando se trata de un llamado. Es decir, la primera es que lo mejor que se puede hacer es que si en tu iglesia no hay este llamado, pues tú puedes ser iniciador, tú puedes ser el que lo despierta, ¿no? No necesariamente el director, porque obviamente si hay un pastor principal, claro, pues hay que sujetarnos a eso, ¿no? Pero he conocido amigos, y obviamente esta es una respuesta un poquito no tan cómoda, pero he conocido amigos que también tienen iglesias, me refiero a iglesias de estas de antaños, iglesias donde lo profético va a ser nulo, jamás, ¿no? Sí. Entonces yo le digo a los amigos, no es la mejor respuesta, amigo, pero si tienes un llamado profético y Dios por ahí es tu llamado, pues tienes que buscar en realidad un lugar donde te desarrollen en eso, ¿no? O si no, si la sabiduría es más fuerte en uno, pues conseguir amigos mentores que te ayuden en esto sin dejar el lugar de origen. Claro, porque también entendemos que la necesidad de la iglesia, claro, se va manifestando, ¿no? Y yo creo que si hay una inclinación de alguien que a lo mejor en su iglesia no está el ministerio profético, no se ha desarrollado el don profético, pero en la persona que está escuchando, que tiene esa inquietud, está viendo esa inclinación, yo creo que es precisamente para ayudarles, ¿no? Gloria a Dios. Y pues, ¿cómo podrías ayudarnos? ¿Cómo podrías orientarnos en el ámbito profético? Creo que a todos nos interesa, queremos seguir creciendo, no queremos parar. Obviamente, también no nos descalificamos, pues sabemos que no somos los mejores del mundo, pero sí a lo mejor los mejores del rumbo, ¿no? Tenemos toda la actitud de poder aprender y querer seguir adelante creciendo, no para nosotros, lo tenemos muy claro, y eso ha sido algo que Richie nos ha enseñado. No es para nosotros, es para bendecir a la iglesia, para edificarnos los unos a los otros. Yo creo que Dios está hablando en este tiempo, ¿no? ¿Qué nos puedes aportar acerca del ámbito profético? Bueno, pues algo que siempre me ha encantado decir o enseñar es que lo profético, esto que voy a decir no es algo que
que ahora sí que salió de la manga, ¿no? Por ahí dicen, sino que en realidad es algo bíblico, tiene que ver con algo bíblico, tampoco es un invento de palabras, sino en realidad la palabra profético en realidad puede ser tomado como un acróstico, pero un acróstico con sílabas divididas, ¿no? Como profético. Todas estas sílabas, palabras, en realidad nacen de la palabra de Dios, porque por ejemplo, si hablamos la primera, ¿no? Que es siempre una persona que es profética tiene que ir viendo más allá. Una persona que es profética, tú sabes que la palabra es ir adelante, ¿no? Sí. Es ver más allá. No necesariamente esperar el futuro, sino ver más allá, ver lo que nadie está viendo. Entonces, yo creo que la vida se rige por sistemas. Todo se rige por sistemas que gobiernan el orden de todas las cosas. Okay. Y una de los sistemas que gobiernan el orden de todas las cosas es lo profético. ¿Cómo? Pues la palabra esto está en la vida misma, ¿no? Nadie se levanta solamente pensando en el hoy, todo el mundo se levanta pensando en qué va a ser en 2 horas, qué va a ser en el mañana. Entonces, la palabra la sílaba tiene que ver con eso, con ver más allá, con ir más adelante, con una persona profética siempre está viendo más allá, ¿no? La siguiente sílaba que es fe, pues sencillo, ¿no? Yeah. La palabra fe lo que quiere decir es que ninguna persona que es profética puede solamente caminar por vista, tiene que caminar por fe. Pero tengo que decir que la fe a la cual nosotros hemos sido enseñados en la palabra de Dios no es una fe inactiva, sino que la fe es activa y la fe tampoco es ciega, porque ya ves que dicen por ahí que el amor es ciego, sí. La fe es ciega. Yo siempre digo que el amor no es ciego, lo que es ciego es la emoción. Okay. El amor es Dios, así que Dios no es ciego, ¿no? Sí. La emoción es ciega, pero el amor no. Entonces, la fe tampoco es ciega, porque la fe la tengo puesta en alguien que es activo, en alguien que es verdadero. Entonces, si él me dice, no voy a fallar, no estoy confiando en alguien ciegamente. Estoy confiando en alguien verdadero, en alguien real, ¿no? Entonces, esta fe activa nos tiene que dar, una persona profética es una persona que tiene una fe activa. Número 2, creciente. Ya ves que dice la palabra de Dios que si tuvieras fe como el grano de mostaza, lo que está diciendo es que sea una fe creciente, que llegue a ser gigante. Pero aparte de eso, que llegue a ser estable, que lo único que va a poder pasar es que las palmeras, por lo menos, lo que pasa es que se doblan, ¿no? Y bueno, aquí una palabra para todas las personas que nos están viendo. Cuando sientas que de repente te estás doblando y el enemigo piensa que te está doblando, no hace más que simplemente lograr adoración en ti delante de Dios. Así que cada vez que el enemigo cree que te está doblando, lo único que está haciendo es que tú reverencies y adores al Señor. Amén, amén. Y bueno, la siguiente sílaba es profeti, ¿verdad? Esta, repito, no son palabras inventadas porque podemos poner tierra, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con tiempo. La palabra tiempo es otra de las palabras que gobiernan el orden de todo. Gobierna el orden de todo en la vida. Todo el mundo se levanta pensando en mañana, viendo qué va a ser mañana, al rato. Fe, todo se gobierna por fe. Nadie se levanta sin fe, sin creer. Todo el mundo cree. Todo el mundo cree en algo, ¿no? Y la siguiente es que es tiempo. Habla de temporadas. Una ocasión le preguntaron a Jesús, Señor, ¿será que restaurarás el reino de Israel? Y el Señor les dijo, no les toca a ustedes saber ni los tiempos ni las sazones. Entonces, hay cosas que se rigen por tiempos y temporadas en Dios y que hay cosas que no nos toca a nosotros, pero otras sí. Una persona me decía, pastor, ¿y cómo orar por este enfermo si uno no sabe la voluntad de Dios? Exactamente. Cuando no sabemos cuál es la voluntad de Dios, orar es lo mejor que podemos hacer. Porque ahí conseguimos su voluntad. Yeah. Ahí conseguimos su voluntad. Si sanó, era la voluntad de Dios. ¿Qué crees? Si no sanó, también. Porque Dios tiene procesos, Dios tiene propósitos, ¿no? No se trata de que el que oró no tiene fe, se trata de los procesos de Dios. A veces yo quiero hacer algo que Él no quiere, pero los tiempos de Dios me encausan a eso. Las temporadas de Dios me encausan a eso, ¿no? Aunque Él es eterno. Pero me refiero a tiempos y temporadas porque Dios se mueve en tiempos y temporadas de acuerdo al ser humano, que somos los que experimentamos esto en la tierra, ¿no? Entonces, la siguiente sílaba es ¿no? Esta palabra es poderosa porque esta palabra habla de conocimiento. Ajá. Y segundo, habla de lo que conocemos como networking, ¿no? De esta red de amigos, ¿no? Yeah. Entonces, conocimiento es algo poderoso porque la mayoría de personas, hoy en día, el reino de Dios se extiende a través de una red de amigos, una red del cuerpo de Cristo.
Entonces, el conocimiento es poderoso. Hoy en día, pues la famita es más dirigida hacia la gloria de Dios que hacia el conocimiento de su gloria. Entonces, es muy importante no solamente la gloria de Dios, el poder de Dios, sino el conocimiento de la gloria, el conocimiento del poder. Y esto tiene que ver con la persona de Jesucristo. Entonces, tener no solo una relación, porque recordemos que las relaciones son de la tierra, pero tener una comunión con Cristo, ¿no? Wow. Un conocimiento más allá con Él. Eso en realidad es profético. Eso es profético. Wow, qué tremendo, porque tenemos una pauta acerca de la cual podemos dirigirnos, hacia dónde podemos dirigirnos, pero también que me sorprende porque es el nombre del podcast. ¿Sí? Y creo que vamos bien, gloria a Dios. Y pues bueno, eso nos da luz. Me encanta eso de conocer, porque no puede ser nada más que sea algo lineal, algo plano, sino que es algo profundo también. ¿Me explico? Entonces no puede uno sin el otro, ¿no? Sí. De hecho, el conocer es como implícito, ¿no? Una comunión, tener una relación y una comunión debe ser implícito, debe estar, ¿no?, en una misma cosa, ¿no? Sí, sí. Wow, qué tremendo. Fíjate que le preguntaba yo a los amigos, que aquí están algunos, ¿qué le preguntarías al profeta? Y estaría padre poder retroalimentar acerca de eso, ¿no? Y ahí vamos avanzando un poquito. Fíjate que hay unas preguntas, hay uno de nuestros amigos que hizo las primeras 3 preguntas. Vamos a saludar a Gibran desde lejos. Hola, Gibran. Y quisiera comenzar con la primera. A ver qué te parece. Dice, ¿cuáles son los indicios de que alguien se está despertando en el don profético o en un ministerio profético? ¿Don profético o en algún ministerio? Contestándolo básicamente, creo que, y de manera práctica, creo que es muy importante tener sensibilidad a la voz de Dios. Okay. O sea, una persona que está haciendo sus pininos, digámoslo así, o tiene indicios de lo profético, debe de ser una persona que tenga que sienta la necesidad de escuchar la voz de Dios. Todo inicia por escuchar la voz de Dios, ¿no? Yeah. Voy a decir algo muy importante. La mayoría de profetas se dan a conocer por lo que hablan, pero en realidad un profeta genuino es más conocido por lo que escucha de Dios. Es más importante lo que escucha que lo que habla. Yeah. Nadie puede hablar si no ha escuchado primero de Dios. Wow. Entonces, uno de los indicios poderosos es ser sensibles a la voz de Dios. Pero hay una respuesta también muy hermosa, es, por ejemplo, que toda persona que inicia en lo profético, que está dando saltos y camino en lo profético, tiene que también sentir una carga por el cuerpo de Cristo. Tiene que sentir una carga por la iglesia. Zacarías, por ejemplo, el libro de Zacarías 12:10. Me gustaría que alguien le diera por ahí lectura. Sí, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Wow, o sea, esta es una profecía de Zacarías, pero Zacarías no tuvo una palabra profética hasta que no tuvo la carga en su corazón. Entonces, por ejemplo, Zacarías 12:1 dice, es la profecía, y otra versión por aquí dice, es la carga. A ver si nos las leen por aquí. Sí, dice, carga de la palabra del Señor sobre Israel. Dijo el Señor, el que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. O sea, Dios, el mismo que hizo los cielos y la tierra, Aldo, fue el mismo que formó el contenedor del Espíritu Santo, que es el hombre. El contenedor somos nosotros, pero antes de poder tener una profecía como Zacarías 12:10, y derramaré una profecía, antes de esto tiene la carga en el 12:1. Entonces, toda persona que siente el deseo, siente este anhelo de profetizar, no lo puede hacer si antes no tiene la carga por el cuerpo de Cristo, Wow, ¿no? sí. Por la iglesia. Entonces, hay que recordar que todo el mundo hoy en día, pues, quiere un lugar, quiere un cargo, pero pocos tienen y quieren la carga, ¿no? Wow, qué tremendo. Y yo creo que la carga la pone el Señor, obviamente. Exacto. Es como cuando Abraham, ¿verdad? Él no buscaba un nombre, Dios le da un nombre. Y los hombres en ese momento corrompidos, ¿verdad? Por el pecado, ellos buscaban hacerse un nombre. Sí. Es la contra totalmente. Entonces, cuando un profeta es llamado, Dios le da una carga, podemos interpretarlo así. Entonces yo creo que es aquellos que se están despertando o aquellos que se preguntan, ¿cuál es un indicio de esto? Es una carga que Dios mismo te da, Dios mismo te atrae hacia ese lugar. Escuchar la voz de Dios, ¿no? Qué buena dirección, porque podemos entender esto, ¿no? Yo creo que todo comienza con un corazón
que es del Señor. Otra pregunta que hacía Gibran dice, ¿qué otros dones acompañan en la mayoría de los casos al ministerio o don profético? Bueno, la base fundamental podría ser Primera de Corintios, capítulo 12, del 8 al 10. No la vamos a leer porque es algo larguita, pero ahí tengamos esa base. Pero creo que la pregunta, qué hermosa esta pregunta, porque dice, ¿qué otros dones acompañan en la mayoría de los casos al ministerio o don profético? La verdad no quiero contestar básicamente. Creo que hoy en día, si no con toda la madurez, pero ya con varios errores cometidos atrás, hoy te contestaría que no solamente se necesita el acompañamiento de otros dones, también se necesita el acompañamiento de los frutos. Claro. Pocas veces alguien podría designar esto así, claro, pero en realidad creo que si hablamos de dones, el don profético tiene que ser acompañado del don de discernimiento, la palabra de ciencia, sí, pero yo te diría que hoy en día, ya te diría ahora que también tiene que ir acompañado del don de servicio, porque resulta que los que profetizan ya no quieren servir. Sí, es para ellos nada más. No, entonces quiero profetizar, pero no quiero servir, quiero adorar, pero no quiero servir. Entonces, tiene que ir acompañado del don de servicio, tiene que ir acompañado del don de sabiduría. Este es uno de los más importantes. Porque, por ejemplo, el don de ciencia, que ahorita vamos seguramente a ir para allá, pero el don de ciencia es muy delicado. Pero si va acompañado de sabiduría, entonces es correcto, ¿no? Está bien. Entonces yo creo que la respuesta concreta sería, tiene que ir acompañado de dones de servicio, dones de sabiduría y también de frutos, de los frutos. Claro. Yo creo que cuando el Señor se revela en nosotros, en nuestro corazón, nuestra vida es mudada en un hombre nuevo, porque el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, entonces en nosotros se despierta algo que no estaba antes ahí, definitivamente. No estaba antes, y entonces ahora que ha venido a vivir en nosotros, a morar con nosotros, eso fluye, quiero decirlo así, quizás sin temor a equivocarme, fluye como algo natural, sí, algo que se da. Una vez me decía una persona, es que cuando yo conozco al Señor, yo tengo que darle mis dones, mis talentos, pero yo diré que cuando tú conoces verdaderamente al Señor, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, es todo aquello que tú tienes, lo pones al servicio, sí. Al servicio. Sí. Entonces creo que fluye de una forma natural. Qué bendición, qué tremendo. Entonces, pero también los frutos, el fruto más bien del Espíritu, yo le añadiría, bueno, aportando más bien, no como algo más grande ni nada por el estilo, pero aportando, yo creo que el carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu Santo, se tiene que desarrollar. Entonces, claro, sí, hay dones que se van a empezar a manifestar, y nosotros tenemos que estar atentos. Hablaríamos del amor, ¿no? Sí, el más grande de ellos, claro, ¿no? Sí, porque pues básicamente nadie que va a fluir en el don profético lo va a hacer sin amor. Claro. Entonces, cuando hay amor, lo va a hacer con prudencia, lo va a hacer con sabiduría. Wow. Como Dios lo hace, un cuidado especial, un cuidado de padre, de paternidad, una paternidad. Otra pregunta, porque hay muchas preguntas. ¿Qué característica tienen los falsos profetas y el don de adivinación? Se pusieron muy rudos. Esta está fuerte, ¿no? Bueno, tenemos que decir en realidad que también, obviamente se está encasillando en este momento solo al profeta como algo falso o genuino, pero debemos saber que hay falsedad en todo, ¿no? O sea, para una palabra profética falsa hay un oído falso también. Nadie que es genuino escucha un falso. Entonces, si hay un profeta que está hablando falsedad, también hay personas que están escuchando falsedad, porque es la línea, ¿no? Escucho solo eso, pero vamos a sumergirnos solo en la pregunta, ¿no? Dice, ¿qué características tienen los falsos profetas del don el don de adivinación? Sí. Entonces, yo creo que una de ellas es que lo falso más va hacia que hablan de sí mismo. Cuando alguien es falso, en cualquier área, pero en lo profético, está hablando de sí mismo. Todo, ya sabemos que todo opera y todo apunta y todo tiene que mirar a Cristo. Pero si sacamos a Cristo, si Cristo no es el centro, entonces me estoy apuntando yo. Déjame decir algo un poquito fuerte, ¿no? Por ejemplo, hoy es muy dado a manifestar el don de ciencia sin cuidado, porque esto me da agenda. O sea, si yo manifiesto el don de ciencia y a veces tú ves profetas que duran 1 hora fluyendo sin palabra, solamente fluyendo, y ya tú ves que ya no hay Cristo en medio. Todo servicio, lo más importante es adorar a Cristo, que Cristo sea el centro.
Pero cuando el profeta es el centro de todo, cuando el don es el que más fluye, que Cristo en realidad, pues ya nos está apuntando a Cristo. Entonces ya no hay adoración hacia Cristo, ya no hay alabanza, exaltación. Entonces se está viendo más el don. ¿Qué pasa con esto? Que al verse más el don, se caen en errores garrafales, pues. Entonces, obviamente, incluso se puede caer en adivinación, porque por causa de que todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para que tenga más agenda, estamos en una era donde todo lo fotografían, todo lo graban. Sí. Entonces, por eso es que tú ves muchos ministros que se graban a sí mismos, porque lo que están buscando es más adeptos, más agenda. No sé si Jesús en nuestra era haría lo mismo, pero no creo, teniendo todo lo que él tiene, le hace falta que lo vean, ¿no? Incluso él, una de las cosas que hacía era: guarden silencio, yo lo sané, pero no le digan a nadie, ¿no? Sí, claro. Entonces, que es tremendo, ¿no? Porque el centro es Cristo en realidad. Entonces, se puede caer en adivinación cuando estamos hablando de nosotros mismos y no estamos hablando de Cristo, porque estoy indagando saber más allá, cuando solo hablo de mí, cuando el yoísmo, ¿no? Entonces, sí hay algo muy fuerte ahí de la falsedad. Hablando de lo profético, pues sí se puede caer en falsedad cuando se quita a Cristo del medio. Es súper tremenda. Él es el único verdadero. Nos deja así como que muy picado. Está tremendo, está tremendo. Wow, qué padre. Ahorita me recordé que la Biblia dice que Pablo y Silas en una ocasión estaban y había una muchacha que la conocen como la muchacha adivina. Si te recuerdas que había una muchacha que adivinaba. Bueno, pues eso me recuerda que ella traía ganancias deshonestas. Entonces, una persona falsa, un profeta, vamos a decir, falso, pues voy a decir algo que va a sonar muy crudo, ¿no? Pero yo le llamo máquinas de casino. Wow, ¿por qué? Pues porque en realidad son aquellos que tienes que meterle una moneda para que te den algo, ¿no? Que te den una palabra profética. Así como que le giras, ¿no? Exacto. Entonces, esta muchacha traía ganancias deshonestas, o sea, andaba buscando y porque traía cosas que eran deshonestas, pues. Entonces, cuando alguien es falso, busca hablar de sí mismo, pero también busca todo lo que es para él, ¿no? Entonces, no voy a ahondar, pero me contaba un amigo: no, es que invité a tal ministerio muy glorioso en Dios y todo, yo estaba bien emocionado cuando de repente me cobró tanto, me dice. Y le digo: uy, ahí está lo malo, ¿no? Cuando ya las tarifas o se ponen tarifas para el servicio de Dios. Voy a decir algo muy fuerte. Esta historia no se trata de Adán y Eva, no se trata la historia de Víctor, se trata la historia de Jesucristo. Pero me metió en medio de esa historia, nos involucró. Aldo, qué poderoso es llegar a una ciudad donde incluso yo hablo la historia de otro, que es Cristo, hablo de su libro y todavía me van a bendecir por ello. Pero que yo cobre por eso es diferente. Wow. ¿Te das cuenta? Yo creo que Dios abre las oportunidades también para que tú en el carácter de Cristo, en la humildad del Señor, ¿verdad? Porque nadie podría hablar de alguien que no conoce y nadie podría hablar de alguien claro. que, o sea, nadie habla de algo que no le apasiona. Entonces, si lo que más te apasiona eres tú, pues probablemente vayas a terminar hablando de... Sí. No, qué tremenda, qué tremenda. Nos quedamos así todavía, o sea, siento que hay más profundidad, Bueno, siento que tenemos que seguir, no quisiera seguir un poquito más, pero tenemos que seguir, hay muchas preguntas. Y quiero invitar a Ana a que haga las siguientes 3 preguntas, porque ella tiene su persona. Vamos. Sí. Bueno, pues yo creo que aún como profetas nosotros pasamos muchos procesos, ¿no? En especial el de usted, ¿no? ¿Qué le hubiera gustado saber a usted cuando inició desarrollando su don profético? Ese principio que le pudo haber ahorrado muchísimos errores. Yo creo que diría 3 palabras. Una de ellas, madurez. Una de ellas, la madurez. Otra de ellas, encontrar un mentor correcto. Porque en el camino también te encuentras otros que ya van con ganancias deshonestas, otros que ya van solamente por el yoísmo, ¿no? Y pues vas aprendiendo, pero tú sientes que es lo correcto. Luego te das cuenta que en realidad cuando lees la palabra, sabes que es lo correcto, ¿no? Bueno, dice la Biblia que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad. Los pastores, profetas, maestros, los 5 ministerios nos guían a la verdad. Pero el único que nos guía a toda la verdad es Cristo, es el Espíritu Santo. Entonces, todos los demás somos mentores en la tierra, pero el verdadero Padre es Cristo. Entonces, yo creo que una de ellas es madurez, otra de ellas sería sabiduría y la tercera un mentor correcto. Claro. No, yo hoy te podría decir que caminé en su tiempo sin la madurez correcta,
caminé en su tiempo sin la sabiduría correcta, o sea, cometí varios errores también, y también no tuve los mentores correctos, o no elegí a los mentores correctos en su momento. Entonces, hasta que conocimos al apóstol Roy. Wow, gloria a Dios por su pastor, gloria. Claro que sí. ¿Cómo podríamos, en este caso nosotros, tener un mentor? O sea, nosotros tenemos a Richie en Sí. casa y sabemos que contamos contigo, pero necesitaríamos a alguien más. ¿Cómo podríamos No, dirigirnos? en este caso yo creo que, por ejemplo, cuando ya hay una oficina profética, en el caso de Richie, hay una oficina profética, es el mentor que Dios instaló, pero también reconoció el pastor de la iglesia, está instalado como una oficina, y es más que suficiente porque él puede traer luz a través de las escrituras, obviamente de lo que Dios va añadiendo, ¿no? Entonces yo creo que a veces tener también mentores diversos o distintos en diferentes áreas es bueno, pero también puede ser un poco confuso si no es con cuidado. Okay. Entonces yo creo que lo correcto siempre va a ser lo que esté más del lado de la sabiduría que el de la emoción. Wow, qué sabio, qué sabio. Siguiente pregunta. Pues esta pregunta nace de que el otro día estaba hablando con una persona, ¿no? Y me decía que siempre que conoce a profetas, nota que suelen ser un poco solitarios, ¿no? Entonces aquí nace mi pregunta, ¿no? Si el ser solitario, y lo vemos aún con los del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que como que siempre tenían estaban encerraditos. ¿El ser solitario podría ser una característica de un profeta? Bueno, Primera de Reyes 19 me parece que lo dice, sí, era una característica desde el antiguo pacto. Cuando viene Cristo y rompe el velo, ya no es una característica necesaria. O sea, a ver, claro, todo profeta va a pasar temporadas de soledad. Pasamos momentos de soledad. Bueno, Elías dice que hubo una temporada donde se puso bajo un enebro a decir que ya no había nadie más que él y que se sentía solitario. Pasó una temporada de soledad. Pero después de Cristo, el velo se rasga, ya no puede ser una característica porque estamos en el cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo lo es todo, Cristo lo es todo, y si nos volvemos sedentarios y solitarios, no podríamos poner el don profético al servicio de aquellos que lo necesitan, ¿no? Entonces, sí, pero sí pasamos momentos, ¿por qué? De soledad, porque exactamente el ministerio profético todavía sigue siendo un ministerio un poco incomprendido, un poco no conocido por muchos, ¿no? Sí. No porque sea reservado, sino porque en realidad es delicado. Y pues hay que decir la verdad, es que no necesariamente Dios le da este ministerio a todo el mundo, sino que es dependiendo de la necesidad de la iglesia, la necesidad del corazón de Dios, ¿no? Entonces, sí era una característica en el Antiguo Testamento, ya no lo es hoy necesariamente, aunque tenemos temporadas de soledad. Claro, creo que sí es muy importante porque creo que cuando nosotros pasamos esos momentos difíciles, donde a veces podemos llegar a ser rechazados, ¿no?, por ciertas palabras o incomodidad, aún incluso, nosotros debemos permanecer fieles. Y la siguiente pregunta era la otra vez, estaba en una clase de una escuela bíblica, ¿no? Y una hermana comentaba que la manera correcta, según la palabra, era por medio de escribirla, ¿no? Por ejemplo, si a mí yo sentía de parte de Dios tener una palabra profética, una palabra de ciencia por una persona, era escribirla. Luego conocí a otras personas que eran como que más casuales, ¿no? Es como, no, pues Dios me habló esto de ti. O los que ya se iban al otro extremo de tanto misticismo, ¿no? Como sí, que de muchas cosas. Entonces, aquí está mi pregunta. ¿Cuál es la manera correcta de dar una palabra de profecía a una palabra de ciencia? Bueno, hay dos preguntas en una. La palabra profecía es una y la palabra de ciencia es diferente, ¿no? Pero vamos a depurar un poquito primero. Usaste una palabra que me encantó, que es yo sentí. Esa se usa mucho, pero hay que decir la verdad, es que Dios no se mueve por sentires. Dios se mueve por certezas, incluso ni siquiera por la paz. Ya sabes que te dicen, es que me debe tener paz. Yo siempre digo, ¿Cristo sintió paz para ir a la cruz del Calvario? No, no sintió paz, pero fue. ¿Por qué? Porque la paz no es la única suficiente razón para moverse, sino debe de ser la certeza. Y la certeza aquí es muy fuerte, porque la certeza solo es saber que Él es el que te está hablando. Es difícil. Tiene que ver más que con relación, con comunión. Tiene que ver con fe, con confianza con Dios. Pero la más elevada de todas no es la paz ni el sentir,
sino es la certeza. La certeza. Entonces allá hay dos preguntas. Dijiste, ¿verdad? ¿Cuál es la manera correcta de dar una palabra profética o una palabra de ciencia? Voy a cortarla, aunque esta es muy, muy larga, ¿no? Porque hay dos acá. Pues la más sencilla es, la más práctica, para dar una profecía, la manera más correcta es que toda profecía debe de tener una casa, y es la Biblia. Es decir, toda palabra profética tiene que ser escritural. Toda palabra profética no hay manera más correcta. Lo demás son formas y son válidas. Todo lo demás son formas en la vida que se pueden usar mientras sean sabias, pero las maneras prácticas o la base práctica siempre tiene que ser escritural, siempre tiene que ser de manera bíblica. No, por ejemplo, ya sabes que está muy de moda, el Señor me dijo, ¿no?, que te fueras a China, a Perú. Yo siempre digo, hay que tener cuidado con estas palabras, porque toda palabra de ciencia, me meto en la segunda, toda palabra de profecía, tiene que en realidad ser solamente una confirmación después de Cristo. Recordemos que la palabra profética y los profetas de antes eran personas únicas e íconos en aquellos días. Hoy en día, el cuerpo de Cristo, todos podemos profetizar, es diferente, pero tiene que hacerse con cuidado, según la revelación, según la iluminación de la palabra, pero nunca se debe salir uno de la base escritural. Entonces, esta palabra de Dios me dijo o siento, tiene que ir madurando. No está mal, pero tiene que ir madurando, ¿no? El Dios me dijo tiene que cambiar por el escrito está. Porque hoy en el antiguo pacto era Dios me dijo, pero eran confiables los hombres del antiguo pacto. Porque hoy tenemos redes sociales, hoy tenemos cosas que nos distraen. Antes no era así. Antes la única fuente era Dios. Hoy el Facebook nos ayuda. No, para palabras de ciencia. Algunos, sí, ¿no? Sí. Pero no debería de ser así, pero pasa. Entonces, pero hoy, antes eran más confiables. Por eso el Dios me dijo era muy confiable. Hoy el más confiable está escrito. Escrito está, que así dice el Señor. Entonces, lo único que el ser humano hace es reafirmar y recordar lo que ya Dios le habló a alguien. Algo Dios me dijo que te vas a ir a Perú. Está bien, amiguito, gracias. La madurez de él está en el gracias. La sabiduría está en el gracias. Pero él sabrá si desecharlo o tomarlo, porque Dios le ha hablado a él antes. Si Dios no le ha hablado nada de eso, pues lo va a desechar. No me va a quitar su amistad, porque a lo mejor pasé un momento de error, pero él sabrá qué tomar y qué no. Entonces, la manera más correcta es escritural, y la manera más correcta para la palabra de ciencia es hacerlo con sumo cuidado, siempre debajo de autoridades, ¿no? Siempre debajo de autoridades. Wow, qué tremendo. También hay otras preguntas. Ángel, échate las tuyas. Muy bien. Mi primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una persona que opera bajo el don de profecía y alguien que está llamado al ministerio profético? Bien, esa es muy buena pregunta. Bueno, un poquito de lo mismo que dije hace rato. La Biblia dice, esto lo dice la Biblia, que todos podemos profetizar. Entonces, todos podemos profetizar, pero el profeta en realidad tiene un llamado ministerial que es diferente. Es decir, un llamado continuo, es una oficina continua. El asunto es que lo debemos de no explotar, pero lo debemos de llevar más allá. La mayoría de nosotros, pues lo que sabemos es que tenemos que el don se debe a la iglesia, y sí, pero en realidad el campo más fuerte de trabajo de un don es afuera de la iglesia. Es afuera de la iglesia. Pablo es el que enseña más de esto. Pablo es el que dice, el que habla en lenguas, el que afuera, porque la gente necesita allá afuera de los dones, ¿no? Ya sabes que resulta que en las campañas de milagros, que no están mal, pero se sana el mismo que se sanó el año pasado. Le profetizan al mismo que le profetizaron el año pasado. Entonces, la iglesia de Cristo solamente está como dando vueltas. A veces criticamos a los de liberación, ¿no? ¿Por qué? Porque pues solamente el diablo, a veces el enemigo tiene algunos ministros en un círculo vicioso de estar liberando a la misma persona todos los domingos, sin que esa persona aprenda a guardar su liberación, porque hay que aprender a guardarle. Así pasa con la profecía, así pasa con los milagros, así pasa con todo en el reino de Dios. Si solamente es para la iglesia, es un ciclo que no termina, y el don en realidad está hecho también para que los de afuera. Me recuerdo, Aldo, que una vez fuimos a León Brindis en Chiapas, Palenque, Chiapas, cerca de por allá, y estábamos, Richie y yo, estábamos en lo profético, estábamos en el campo afuera. Entonces me dice Richie, ¿qué tal si oramos por esta casa? Vamos.
Y recuerdo que Richie me dijo, amigo, ¿y cómo vas a orar? Y toqué la puerta y inmediatamente que toqué, nunca se me olvida el nombre. Dije yo, hay una señora aquí que se llama Blanquita y la señora que me abrió la puerta se llamaba Blanquita. Y yo le dije a la señora, el Señor me dice, le dije yo, el Espíritu Santo me hace poner en mi corazón que yo le diga a usted que hay un señor, Richie lo debe recordar, hay un señor que es su esposo del lado izquierdo que está tirado en su cama y vamos a orar por él para que Dios lo sane. Y cuando pasamos, ahí estaba el hombre tirado en la cama, enfermo. Entonces, qué poderoso, porque en realidad lo que nos está hablando es que, claro, hay la diferencia entre una profecía y hay un llamado o un ministerio profético. Cabe recalcar algo, ninguno es más importante que otro, solo que unos son una oficina para equipar a los santos para la función del ministerio, ¿no? Pero no son más importantes, solamente son la oficina central desde donde Dios usa para equipar a los que va a enviar también. Entonces, pero claro, hay que hacer la diferencia entre los que profetizan y entre los que son profetas, ¿no? Profetas llamados de parte de Dios para un ministerio continuo, constante. Wow, impresionante. Sí, sí, amigo. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿cuál es la importancia del carácter en alguien que tiene un llamado profético? Wow. ¿Cuál es la importancia del carácter? Híjole, qué tremenda. En alguien que sostiene, ¿qué dijiste? Que tiene un llamado profético. Bueno, yo diría que exactamente esa es la respuesta, que el carácter puede sostener lo que el don no. Otra vez lo voy a repetir, quedó buenísimo eso, ¿no? El carácter sostiene lo que el don no. Eso es muy fuerte porque en realidad tiene que ver con la madurez, tiene que ver con vamos a hablar de muchos, ¿no? La madurez, la sabiduría, otra de ellas, la permanencia. Porque, Ángel, tú no puedes confiar, tú no confiarías en mí si solamente ves que 5 años, estando aquí hoy sentado, dije lo que dije, pero a los 10 años ya me perdí, ya no estoy en Cristo. Entonces tú confías en alguien que permanece. Una de las razones por las cuales no nos vamos de Dios, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Porque Él permanece. Una de las razones que Él es Dios y que no me puedo ir de Dios y que yo estoy con Él es porque Él permanece, porque Él no falla. Entonces, el carácter puede sostener lo que el don no. Lo que el don no. El don es importante, pero aquí viene, pero el fruto puede sostener en el carácter lo que los dones no. Entonces, la genuinidad, la madurez, frutos, ¿qué más? La sabiduría. Pues, híjole, hay mucho, ¿no? Que tiene que ver con el carácter. Y sobre todo, creo que todo hacerlo por... Gente me dice a mí, oye, ¿por qué tú no subes en tu página para que te inviten más? Es que no se trata exactamente de que me inviten más, se trata de propósito. Si yo voy a lugares donde no hay propósito, ¿para qué fui? No hubo algo, no fui a nada. Una vez alguien me dijo, Víctor, es que desde que eres pastor te encerraste y ya no estás haciendo nada. Hay mucho que hacer afuera. Y yo le contesté, no hay mucho que hacer afuera. Solo hay que hacer lo que Dios dice que hagamos. Wow. Habrá mucho que hacer afuera, que lo hagan otros, ¿no? Que lo hagan otros, pero hay solo que hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Porque a veces queremos abarcar todo, pero en realidad solo hay que hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Si yo no puedo hacer todo, pero hay otras personas que lo pueden hacer, que hagan lo que Dios les llamó a hacer también, ¿no? El reino de Dios es así, es de avance. Wow, qué impresionante. La última pregunta. Mi última pregunta es, ¿cómo fue la iglesia local fomentar un ambiente sano para el desarrollo del ministerio profético? Yeah. Muy bueno. Bueno, yo creo que esa es muy poderosa porque, pues, creo que tiene que ver con guiar y enseñar. Es decir, tiene que ver con cómo poder fomentar esto. Bueno, guiando y enseñando, pero esto es muy importante. Creo que también abriendo espacios. Abriendo accesos de lo que no se conoce. Nací en el cristianismo de la chancla voladora, todos ya sabrán, ¿verdad? De las miradas matonas de los papás que solamente te miraban y esto refiere que nací en el evangelio de mucha religiosidad, porque pues ese evangelio era muy rudo, ¿no? En ese tiempo todo lo que no se conocía o lo desconocido era demonizado. No, esto es del diablo, es del demonio porque no lo conocemos. Pero te vas dando cuenta en la vida que incluso lo que tú no conoces no quiere decir que no le ha sido revelado a otros.
Y es más, yo te podría decir que hay revelaciones que hoy yo estoy escuchando, hoy Aldo está escuchando, que las estamos escuchando nosotros ahora, pero ya han sido reveladas para otros hace mucho tiempo. Solo que apenas se nos están iluminando a nosotros. Porque como dice un pastor llamado Ofir Peña, solamente cuando tú te le abres a la Biblia se abre a ti. Cuando tú eres natural, genuino a la palabra, ella se abre a ti también, ¿no? Y te da todos aquellos nutrientes de revelación, de iluminación, pero concretamente abriendo espacios. ¿Cómo poder fomentar lo profético? Abriendo espacios, como lo que sucede aquí en la iglesia. Yeah. Richie, tu persona, son como personas que abren espacios para que otros puedan ir fluyendo en esto, ¿no? Puedan empezar a fluir. ¿Y a través de cómo? A través de la enseñanza y de la guianza. Dejándonos enseñar por la palabra, por la iluminación que reciben otros, pero por la guianza también de otros, ¿no? De los que van caminando junto con nosotros. Wow. Tremendo. Qué tremendo. Sin palabras, Sin está. palabras. ¿Dónde me meto ese? Yona, tu oportunidad, es tu momento de brillar. Ok, pues pastor, yo trabajo en el área de los niños, entonces a mí me da mucha curiosidad saber si pueden los niños experimentar el desarrollo del don profético, refiriéndome a ver y discernir cosas en el ambiente espiritual. Sí, sí, claro que sí puede, porque pues recordemos que en realidad quien reparte es el Espíritu Santo, o sea, quien reparte los dones es el Espíritu Santo. Esto me da risa porque recordé ahorita que estás hablando de esto, recordé pues el más famoso de todos, el don de lenguas, ¿no? En las iglesias en las que yo nací siempre, pues los pastores de ese tiempo, que no los culpo porque era la enseñanza del momento, todo el mundo habla en lenguas y hoy comprendo que en realidad eso es erróneo porque en una iglesia hay diversos dones, diversas manifestaciones. Entonces decirle a toda la gente, todo el mundo habla en lenguas, es creer que todo el mundo tiene el don de lenguas, cuando hay otros que tienen el don de milagros, o el don de sanidades, el don de profecía. Entonces es no conocer en realidad lo que está escrito, ¿no? Y claro, los niños pueden experimentar esto, solo que yo diría que obviamente tiene que ser bajo la tutela de alguien, bajo la guianza de alguien, pero también cuando los niños llegan a alcanzar un tipo de responsabilidad y madurez, pues se les puede soltar un poquito más esto, ¿no? Creo que los niños, digo, hay excepciones, hay niños que nacen con esto y ya están diciendo cosas. Hay dos maneras, puede ser o porque en realidad hay un don especial en ese niño que Dios directamente se lo está dando para el crecimiento de la iglesia, o también es aprendido, no estoy diciendo que sea malo, pero es aprendido la mayoría de veces por las formas de cómo ven a los papás, Yeah. ¿no? Bueno, tenemos la vida de este muchachito, no recuerdo ahora el nombre, pero que fue el niño predicador conocido. Entonces, quizás hoy ya no lo está haciendo igual porque en realidad la forma, por como lo hacía antes, era más aprendido de los papás, aprendido de la gente, y que no está mal, pero todo tiene su tiempo de madurez, pero los niños pueden experimentar esto. Claro que sí. Yo a lo mejor podría decir que va con la guianza, así como dice la palabra, Sí. por cuanto el heredero a un niño necesita ser guiado. Exacto. Sí, yo no sé. Ok, la verdad tiene una pregunta, pero la voy a cambiar de una vez. ¿Y de qué manera se les puede guiar sanamente para que ellos puedan desarrollarse de la manera correcta? Bueno, creo que uno de los preámbulos más hermosos es a través de los sueños. La mayoría de los niños tienen sueños. Así que es una buena base, es un buen preámbulo para ayudarles a ejemplificar acerca de un don profético. Cuando me refiero con saludablemente, es no meterlos a algo mayor de lo que ellos no van a comprender. Pero desde los sueños, uno les puede enseñar, creo que la manera más grande o más específica para ellos es hablarles desde el ámbito de lo profético de Dios hacia sus vidas. Es, mira, ¿qué soñaste? Y ellos te cuentan tu sueño y entonces tú se los adaptas a la palabra de Dios, ¿no? Dices, mira, tu sueño significa esto en la palabra de Dios, quiere decir que Dios está hablando esto. Ahora le estamos enseñando algo sin decírselos. Que cuando les estamos diciendo acerca de que su sueño está en la palabra de Dios, con diferentes palabras obviamente, que no, que el niño dice, yo soñé con no sé,
yo soñé con un perro, o yo soñé, porque los niños van a soñar con ese tipo de cosas. Normalmente soñamos con lo que tenemos en la vida, eso es guardado en el subconsciente, pero cuando soñamos así, cada vez Dios nos va dando revelación a los mayores para darles a los niños, y aunque no lo creas, todo lo que ellos sueñan puede ser una guianza para hablarles a ellos conforme a las escrituras. No siempre decirles, todo lo que tú soñaste es para que se lo digas a otro, porque esa es una mala formación. Por eso es que muchos profetas creen que lo que reciben debe de ser dado de un momento. Y hay que saber algo, toda palabra que se recibe, para los mayores digo esto, toda palabra que se recibe de Dios tiene que esperarse a ser madurada. Toda palabra tiene que madurar, ¿no? En mí. No es la palabra la que está inmadura, sino es yo el que recibo, que tengo que esperar a que esto madure, ¿no? Para ser soltado. ¿Por qué? Porque a veces le decimos, el Señor me está diciendo que tú vas a ser pastor. Bueno, mañana la persona se consigue el versículo que dice, Dios me dijo como a Abraham que dejara mi tierra y mi parentela. Como aquí no me dejan ser pastor, me voy a otro lugar. No, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que tener cuidado. Bueno, eso me hace recordar lo que acaba de decir acerca de los frutos. O sea, un profeta también tiene que aprender a ser paciente. Sí. Ok, Sí. muy bien. Mi última pregunta es, ¿cómo puede el ministerio profético funcionar de manera colaborativa con los otros ministerios establecidos en la palabra y no de manera individual únicamente? Bueno, hay una escritura bien especial para eso, que es la de las más específicas, que dice que el espíritu de un profeta se liga al de otro profeta. Es decir, que uno no salta a otro, uno no es mayor que otro. Incluso algo que veo en Richie también, que es algo poderoso, que aunque él es, digamos, el ministerio ungido, el ministerio oficina profética, pero, por ejemplo, te da un lugar a ti, deja que tú también hables algo de parte de Dios. Entonces, quiere decir que no es autónomo, sino es una persona que sabe que también otros pueden contribuir con lo que Dios les está hablando, ¿no? Entonces, la manera más natural es dejando que otros expresen lo que Dios también les ha puesto a ellos, ¿no? Porque también todos tenemos de parte de Dios algo que aprender. Wow, qué tremendo. Y yo creo que de cualquier manera, cuando nosotros, yo sé que no me dejarán mentir, cuando nosotros nos hemos acercado con Richie, por lo menos nosotros que le contamos algo que pues, Dios nos ha mostrado, él corrobora eso. O sea, no es algo ajeno a él, sino es Sí. que es algo que ya Dios le mostró eso. Y yo sé que ustedes tienen testimonio de eso y yo también. Yo creo o sea, de todo lo que comentaron, vinieron a mí recuerdos, cosas que no tenían sentido y ahora tienen mucho sentido. No sé si les pasó, Sí. pero wow, eso que dijeron, esto último que acaban de decir de que Dios a través de los sueños del niño les da la pauta a los padres, para formarlos a ellos. Sí. O sea, es algo que me acaba de volar la cabeza, ¿está bien? Se dice sencillo, pero es Wow. profundo, ¿no? Como la palabra es sencilla, pero es muy profunda. Wow, qué increíble. Y gloria a Dios. Y venían muchos recuerdos de otras cosas, pero bueno, ya habrá tiempo en una siguiente ocasión que nos acompañe el profeta Héctor. Con gusto, con Y gusto. luego, ya para ir a lo terminando, ir aterrizando, yo creo que esta pregunta se la han hecho muchos. Y yo creo que es ¿Cuál es? tenemos que hacerla. ¿El profeta nace o se hace? Sí, eso es fuerte. Ya. Yo siempre he creído, y esta siempre ha sido mi respuesta, que claro, el profeta nace con un llamado, pero se forma a través de los procesos. Eso lo responde todo. Es decir, sí nace, pero también tiene que ser formado. Yeah. Hay gente que nace con un llamado de parte de Dios específico, pero tiene que ser formado. Por ejemplo, Dios le dice a Jeremías, ¿no? Antes de que nacieses te llamé como profeta a las naciones. Antes de nacer, Dios lo llamó. Pero Jeremías pasó soledades, pasó por momentos difíciles. ¿Qué quiere decir? Tuvo un tiempo de formación. Yeah. Elías lo mismo, ¿no? Entonces, claro, el profeta nace, sí, con un llamado de parte de Dios también, pero también se tiene que formar en el proceso. Porque la falta de proceso, cuando alguien te roba el proceso, es más, cuando alguien te dice, por ejemplo, cuando alguien te dice una palabra fuera de lo que Dios no te ha dicho a ti, lo que está robándote es el proceso. Entonces, Dios me dijo que hicieras esto, pero Dios no te lo ha dicho a ti. Te está saltando todo el proceso. Okay. ¿Y qué significa eso? Te está saltando el aprendizaje. Como el embarazo de las mujeres, por ejemplo. Ahora que soy nuevamente papá,
cuando la mamá tiene que pasar 9 meses de gestación, ¿verdad? Estos 9 meses son un proceso para hasta cargar lo que va a parir, hasta cargar la palabra, ¿no? Hasta cargar. Entonces, pero tiene que haber un proceso. Si le roban el proceso, no hay nacimiento. Wow. Entonces, hay gente que dice, sí, el profeta solo nace. No creo que en realidad sea así. Creo que el profeta nace, pero también se forma. En el desierto se forma, en el proceso tiene que formarse, porque la falta de formación lleva al error. La falta de proceso lleva al error, ¿no? Y la formación es pues, diferente en cada uno. Sí, claro, pero básicamente es siempre con... creo que es el Salmo 139, si no mal recuerdo, que es mi favorito, o de mis favoritos. Mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Y uno de los originales me encanta más porque dice, mi embrión vieron tus ojos, y dice un original, y dice que David habla que él fue visto por los ojos de Dios como si fuera un prisma, dice, que al encontrar un mentor con la palabra correcta, todos los códigos que están en mí fueron descifrados. Eso dice el versículo en el original. Dice, mi embrión vieron tus ojos, dice, pero dice él, como si yo fuera un prisma que al encontrar un mentor correcto, y está hablando totalmente de Cristo, está hablando totalmente del Espíritu Santo, pero obviamente hay mentores en la tierra que Dios nos deja para que nos guíen a la verdad, pero el que nos guía a toda la verdad es Cristo, ¿no? Entonces, creo que la manera de la guianza es a través de mentores, de tutores en la tierra, del mentor que es Cristo, a través de su palabra, porque dice que tú me diste a mí y encontraste en mí los códigos en este libro, en mi vida, que fueron luego formados, dice. O sea, cada persona tiene códigos escritos ahí en su vida, que tienen que ser decodificados y que tienen que ser encontrados, y cada quien de manera personal, pues. Wow, qué impresionante. Nos encanta. No quisiéramos terminar este tiempo, la verdad es que quisiéramos estar como 2 horas más, pero bueno, hay que terminar, todo lo bueno tiene un término, por lo menos en el podcast. Y pues bueno, estamos llegando lamentablemente al final de este episodio, así que si te ha bendecido, dale like allá, dale follow, si no nos sigues todavía, escribe también ahí en el cajoncito de si tienes alguna opinión, alguna pregunta, algo que te gustaría saber. Nosotros siempre lo estamos leyendo y te invitamos a que lo sigas haciendo, porque creemos que este tiempo no nada más, no solamente es para nosotros, deseamos que todos seamos edificados como cuerpo, porque somos una familia, somos un cuerpo, y entonces necesitamos los unos a los otros, no podemos andar por el mundo independientes, ni creyéndonos a lo mejor más o la última coca del desierto, pero sí es importante para nosotros edificarnos mutuamente. Gracias, Víctor, por tu tiempo. No, gracias a ustedes por invitarme. Para nosotros es súper valioso y nos da mucha luz. Esperemos que no sea la única ocasión, ni la última. No será la última. Amén. Pues bueno, llegamos al final de este tiempo, chicos. Nos vemos. Esperamos que también nos vuelvan a acompañar. Nos vemos en una siguiente emisión de Profético. Hasta pronto.